Bueno, pues en Valor Compartido Podcast nos hemos propuesto a partir de ahora todos los días realizar diferentes entrevistas, conectar con diferentes testimonios que, bueno, pues pueden arrojar desde la calma, desde el sosiego, pues mayor información, información que inspire en estos tiempos quizá de incertidumbre, de zozobra, como son los tiempos del COVID-19. Y nos trasladamos a Madrid, donde bueno, pues nos recibe desde su casa Mauro Accurso. Él trabaja para Southpol, no exclusivamente, ex experto también en sostenibilidad y sobre todo en el sector de las telecom. Bueno, él nos va a explicar un poco más quién es, y además es porque es súper interesante porque bueno, colabora también, en Valor Compartido decidimos que colaborara con nosotros a través de una newsletter que él produce habitualmente. Mauro, ¿cómo estás desde Madrid? Porque además es que es una de las zonas más golpeadas por esta pandemia. Bueno, hola Javier, sí, la verdad aquí en Madrid han sido días difíciles, pero bueno, agradezco la invitación, que siempre está bueno poder charlar y reflexionar en estos momentos, ¿no? Y sentirse un poco compartido, acompañado, quiero decir, en estos momentos difíciles, ¿verdad? Sí, mira, comentaba esto de transición climática, ¿no? Que es un newsletter que tú produces, y a mí me resultaría muy interesante que dieras a conocer este newsletter, y de dónde viene, cómo se te ocurrió, qué contiene. Digo, la gente lo puede consultar en nuestro portal web, pero también puede suscribirse para recibirlo en su bandeja de correo electrónico. Cuéntanos un poco más. Sí, perfecto. Sí, antes que nada, si se pueden suscribir, en mi perfil de Twitter, me pueden encontrar ahí Mauro Accurso en Google, me encontrarán por distintas redes. Uh-huh. Se pueden suscribir por correo o se Uh-huh. pueden suscribir, en realidad seguirlo por Medium, que ahí también publico los artículos principales, no todo el contenido del newsletter, sino en general el artículo principal, y eso también se publica, como comentaste recién, en Valor Compartido. Para darle un poco de contexto, bueno, yo de formación inicial soy periodista, pero después me fui un poco más hacia el mundo corporativo y ahí me formé y empecé a trabajar mucho más en temas de responsabilidad social corporativa. Luego me especialicé un poco más a nivel académico en cambio climático y es lo que hago ahora también, haciendo consultoría estratégica de empresas para que puedan bajar sus emisiones. Pero bueno, siempre me quedó el bichito del periodista y cuando cambié de un trabajo hace 2 años y tuve un poco más de tiempo libre, quise volver a escribir un poco sobre este tema que me apasiona y así fue que surgió el newsletter, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y de hecho, bueno, pues también da pie a esta entrevista, el último newsletter, que fue, bueno, pues hablando, ¿no?, de la relación de cambio climático y el COVID-19 y esta crisis sanitaria, pero que conlleva muchas más cosas. De hecho, bueno, pues aparte de las imágenes, ¿no?, de cómo los gobiernos están haciendo frente sanitariamente a esta crisis, de cómo los ciudadanos, bueno, pues dan muestras vamos a quedarnos con las muestras de solidaridad, ¿no?, y de potencia social que están demostrando. También, bueno, pues han compartido muchas imágenes, por ejemplo, de fauna que regresa a otros ecosistemas que ya había el humano totalmente dominado, ¿no?, o acabado con ellos, y entonces ya regresan estos mapitas. El otro día estaba yo con una aplicación que pasas, es un mapa, ¿no?, y entonces ves, en comparación el año pasado con esta fecha, de cómo ha evolucionado la polución en diferentes lugares. ¿Qué significa esto para ti, Mauro, este tipo de imágenes? ¿Qué te Bueno, traen a la cabeza? mi visión es un poco crítica a cierto ambientalismo, que yo sé que en general lo suelen hacer igual con buenas intenciones a veces, pero la visión hoy en día yo creo que tiene que ser más humanitaria, sobre todo ponerse a festejar que bajaron las emisiones. Lo mismo sucedió en 2008 con la crisis económica, obviamente que generó un bajón de emisiones, pero después cuando se recuperó la economía volvió a rebotar las emisiones y si estamos pensando en el cambio climático, que se está pensando a 100 años, un bajón de algunos meses no es que va a generar diferencia, el cambio tiene que ser estructural. Entonces, yo creo que en este momento es apresurado ponerse a festejar. Te cuento una anécdota, que yo estoy aquí en un grupo ambientalista
de más que nada españoles, que quisieron hacer así también un artículo de reflexión de este momento, que obviamente estamos todos aislados y con más tiempo libre queremos reflexionar y es natural que sea así, pero el título que quería poner al artículo de opinión era Gracias Coronavirus, y mucha gente del grupo cuando lo compartió dijimos, bueno, espera, es un poco fuerte. Creo que por más que entiendo que a veces sale de tratar de buscar lo positivo, de ver un pato en Venecia, como entiendo esa parte humana, pero creo que no es momento de festejar, hay que ser realistas que estas repercusiones incluso pueden no ser positivas a largo plazo para el cambio climático, y ahora si quieres hablamos más de eso. Sí, sí. Entonces creo que el momento es más pensar en la cuestión sanitaria, sí que siempre sirve para reflexionar, podemos leer temas ambientales, pero yo creo que sobre todo ahora, por ejemplo en Italia y en España hay casi 1000 muertos diarios, hubo casi 1000 ayer, depende de cuándo salga el podcast, ¿no? Qué día será, pero bueno, da igual, la cantidad de muertos es enorme y es un momento para pensar en eso y no estar sacando conclusiones apresuradas, que yo siento que también no las redes sociales, cada uno depende de dónde está parado a nivel político o a nivel de sus temas, quiere llevar agua para su molino y decir esto es bueno para mí o sacar conclusiones, pero siempre reforzando lo que uno ya piensa previamente, ¿verdad? Y es que eso es lo que nos lleva en las redes, ¿no? Tratar de siempre estar buscando la pelea o sacar provecho, y en general, o creo en particular ahora es más, hay que estar reflexionando y enfocar en lo humanitario, y después vendrá lo ambiental cuando veamos cómo nos recuperamos, ¿no? Claro, porque además, sí, o sea, son imágenes quizá a lo mejor que llevan un poco a reflexionar, ¿no? El modelo de desarrollo que estábamos siguiendo, ¿no? Y bueno, pues quizás son detalles, ¿no? Bueno, se les ha llamado como que señales, ¿no? De este respiro que le estamos dando al planeta, pero también es cierto que esta pandemia comporta un gran riesgo para la acción climática. Puede ser un freno porque, bueno, pues viéndose afectada tanto a la economía, es atractivo para muchos gobiernos, para muchas empresas, el recuperar lo más pronto posible, bueno, pues el nivel que teníamos antes de la pandemia y empezar a producir de una manera poco sostenible, ¿no? Exactamente, eso es, por eso cuando se mira que como esto puede ser algo bueno, un respiro para la Tierra, es muy relativo, sí puede ser un respiro ahora mismo, pero después, dentro de algunos meses, si podemos salir de esto, lo más probable es que haya algún tipo de rebote y que las decisiones políticas sean tomadas con mayor consideración todavía en cuanto a la ganancia de corto plazo económica y a la reactivación económica, más que pensando en el desarrollo sostenible, en hacer la transición que necesitamos, en invertir en nuevas fuentes de energía, sino que lo que nos enseña un poco la historia es que en épocas de crisis se suele ir a lo que ya se conoce, se suele tratar de mantener los sectores de la economía que emplean a mucha gente, entonces como tú dices, puede frenar la acción climática. Entonces yo no creo que esta crisis, por lo menos no en este momento, podamos celebrar nada, sino más, no solo desde la parte sanitaria, sino estar dándose cuenta que la recuperación, si es que se viene, esperemos rápido, hacia qué lado va, si va hacia profundizar el modelo que sabemos que nos está llevando a buen puerto, o si podemos llegar a tratar de mejorar esa agenda sostenible o de imponerla en contexto de crisis, que lo hace todavía más difícil, ¿no? Uh-huh. No, sí, no, también a mí, digo, yo soy ciclista urbano, por ejemplo, y me sorprendían las imágenes en España, ¿no? De gente que tiene que seguir desplazándose o sea, que tiene que seguir trabajando desde los lugares de trabajo, perdón por la redundancia, y muchos, por ejemplo, que se mueven en bicicleta. Y en España, por ejemplo, existe la prohibición de la práctica deportiva, ¿no? Con este confinamiento. Y me llamaba muchísimo la atención la de ciclistas protestando porque la policía les paraba, ¿no? Por estar practicando deporte, cuando ellos explicaban, oye, es mi manera de moverme, ¿no? Entonces es como también, o sea, tenemos estas señales de respiro, pero también tenemos
o sea, sí son señales también que nos llevan a pensar en qué modelo estamos, ¿no? De pensar, oye, ¿por qué uno no va a moverse en bicicleta a su lugar de trabajo, además por opción incluso, no solamente personal, sino para respetar, ¿no? El medio ambiente. Totalmente, y bueno, sí, aquí esa cuestión fue quizás lo más difícil de la cuarentena aquí en España, es no Ajá. poder hacer ejercicio afuera, que en algunos otros países creo que sí está permitido. Eh, no, y además de eso también una cuestión de que si tenemos una narrativa que he visto de eso, de que bueno, es un respiro de la naturaleza, los humanos somos el virus, mucha gente que está sufriendo o que no comparte esta visión ambientalista del mundo va a ser mucho más difícil de convencer. Claro. Bueno, acá lo importante es tratar de volver a conectar que la naturaleza no es algo aislado de nosotros y que es importante cuidarla y bajar las emisiones también por una cuestión propia de la humanidad, no por una cuestión altruista de que nos gustan los animales o la naturaleza, ¿no? Porque buscando esos beneficios o mostrando esos beneficios a la población general es cuando podemos generar que se amplíe el espectro político de pedir por este cambio, ¿verdad? También es interesante ver el tema de la baja de contaminación del aire, que justamente incluso genera más riesgo a nivel salud con el tema del coronavirus. Entonces, tenemos que mirarlo a nivel amplio, ¿no? Y enfocarse en los humanos como el problema, cuando hay mucha gente que quizás, incluso la gente más pobre, es la que menos es responsable del problema, porque es la que menos emite y la que menos consume, no tratarla como diciendo, no, qué bueno esto, porque ahora hay menos emisiones, y la gente dice, sí, qué bueno, pero me estoy muriendo de hambre o se está muriendo mi familiar. Entonces, una narrativa que saque a la gente de la cuestión como algo negativo no va a generar buenos resultados. Ujú. Sí, bueno, hay que decir que, Mauro, bueno, pondremos en la descripción de tanto del audio del podcast como del video, ¿no? Que estamos ahora grabando también esta entrevista, pondremos donde la gente puede conectarse o suscribirse a este newsletter, como has comentado al principio. Mauro, de lo que se ocupa también es de encontrar a través de medios de todo el planeta información, ¿no? Y bueno, pues da su punto de vista y lo que hace es señalar de dónde saca esa información, las fuentes, ¿no? ¿Dónde, o sea, has encontrado algunas señales de eso, ¿no? De que quizá la acción climática se vea frenada, ¿no? Por ejemplo, el caso de la industria automotriz en China, ¿no? Que en China ahora van a bombear dinero para esta industria que se vio afectada en estos primeros meses del año en este país. Sí, no, la verdad que es difícil mantenerse entre todo este bombardeo de información con la crisis del coronavirus y demás. O sea, las noticias hay demasiado difícil encontrar ejemplos, pero hay varios ya. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de China, no recuerdo su nombre obviamente, ya están empezando a flexibilizar las cuestiones ambientales para las empresas, justamente con esto, con esta visión de tenemos que reactivar la economía, bajemos las cuestiones ambientales. Entonces, las crisis no suelen ser buenas para el medio ambiente, las crisis económicas. Hay ejemplos también, o sea, se empezó a jugar a nivel político todas estas cuestiones de a qué industrias podemos salvar. Está la industria de la aviación, la industria automotriz. Hay una visión interesante en Bloomberg que tienen más un estilo más de mirar el nivel económico y no tanto ambientalista, de decir, ok, si vamos a salvar una industria, por ejemplo, como la de autos, salvémosla, pero ofreciéndole o asegurándole cierta demanda para autos eléctricos. Entonces, que la industria, ese salvataje esté un poco conectado con hacer una transición a una economía más limpia. Entonces, bueno, la verdad es que, por un lado es esto, es muy pronto para sacar conclusiones, porque los mismos gobiernos, con sus planes de salvataje, están un poco sobrepasados y no creo que estén tan pudiendo ver a largo plazo, pero al mismo tiempo sí que se está jugando políticamente esta discusión. En la Unión Europea, ya la presidenta de la Comisión dijo que esto no iba a frenar su Green Deal, que fue quizás, si no me equivoco, la presidenta entró hace 1 o 2 meses y fue uno de sus como caballitos de batalla de su agenda política fue el Green Deal europeo, y ya salió a tener que aclarar que esto no lo iba a frenar.
pero ¿por qué lo tuvo que salir a aclarar? Porque ya hubo presidentes, como el de República Checa, que ya salió a decir, esto no es la prioridad, la prioridad es el coronavirus, pero claramente al mencionar que la prioridad no tenía que ser el Green New Deal, lo está marcando como un enemigo político, ¿no? Y de estos casos ya están surgiendo varios, está dentro del análisis, por eso también hay que estar un poco atento. Lo que suele pasar a nivel político en las crisis es que aprovechan estos momentos algunos políticos hábiles para privatizar un poquito más alguna cuestión. Por ahora eso no se está viendo, pero es lo que pasó en otras crisis. Por ejemplo, en Puerto Rico aprovecharon para privatizar alguna que otra cuestión. Es lo que suelen aprovechar crisis cuando la gente está un poco con más miedo para meter alguna agenda política que les termina conveniendo a ciertos sectores, ¿no? Entonces, son momentos difíciles donde es difícil luchar contra algo de ese sentido cuando en realidad la prioridad suele ser lo sanitario y la gente está un poco distraída, si se quiere, o comprensiblemente con miedo, como para enfocarse en pensar en, si vamos a salvar a una industria o no, cómo hay que hacer ese salvataje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es difícil ir a los detalles cuando es tan grande la crisis, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también la otra cara de la moneda. Existen también oportunidades, ¿no?, para que la economía verde o la acción climática se convierta en un motor de desarrollo post pandemia, ¿no? Sí, eso sería interesante, digamos. Algo que escuché, creo que Greta Thunberg, que hicieron ayer una especie de webinar también. Uh-huh. No olvidarnos que esta crisis, cuando la podamos superar, también está la crisis climática, que se venía declarando la emergencia climática en muchos países, pero es un gran desafío, la verdad. Es difícil, como te digo, sacar conclusiones. Está bueno poder conversar y dialogar, pero esto se está jugando en estos momentos, de un día al otro puede cambiar. Están los gobiernos del mundo viendo cómo pueden superar esta crisis, y el ambiente, yo soy un poco pesimista de que sea prioridad, pero sí que, con la crisis del petróleo, que casi que coincidió con esta crisis sanitaria, vamos a ver qué pasa, porque ya se ha visto que todas las industrias como el shale oil, las industrias del fracking, con este nivel del petróleo que cayó tanto, ya no son tan competitivas. También se sabe que a largo plazo y a nivel inversión, la mayoría de los inversores institucionales o los inversores grandes como BlackRock están dándose cuenta que las industrias fósiles están de salida, si se quiere, entonces seguir invirtiendo en ellas ya no tiene tanto sentido. Lo que sí sigue pasando, que los gobiernos siguen subsidiando estas industrias, como históricamente lo hicieron, entonces eso hace que su valuación en el mercado esté, si se quiere, artificialmente inflada por los mismos gobiernos. Si podemos tratar de hacer, el tema también es hacer cómo se hace esa transición, porque acá hay empleos de por medio. Muchos analistas ya también dijeron que por eso también es importante poner al humano en el centro y poner a la justicia climática en el centro, porque si no, corremos un riesgo que haya una contraposición a esta cuestión de hacer la transición. Si se pierden empleos en el camino, eso va a generar protestas, ¿no? Como pueden ser los chalecos amarillos en Francia. Entonces, son cuestiones que son ambientales, pero son políticas también. Y está en el medio toda la crisis del empleo, toda la cuestión digital que está en el medio, como robotizando, inteligencia artificial, todo se juega al mismo tiempo, aunque parezca que estamos hablando de cosas muy mezcladas. La verdad es que todos esos debates suceden en exacto. Suelen cruzar. Pero también en tu newsletter marcas algunas señales de eso, ¿no? De estas oportunidades, ¿no?, que pueden surgir para la economía verde, para la acción climática, que nos puedas exponer aquí en la entrevista. Bueno, algo interesante, como nos habremos dado cuenta, las empresas digitales está yendo muy bien. Hay explosión de lo que está en misma herramienta que estamos usando ahora, que es Zoom. Sí. Hay mucho de eso. Entonces, en realidad las oportunidades, la verdad que no tengo una respuesta concreta, porque hoy en día la verdad que se frenaron muchas inversiones, ¿no? Uh-huh. En cuanto a energía limpia,
en cuanto a todo lo que es transición, viste que están hasta incluso haciendo empresas de otros sectores poniéndolos a fabricar respiradores o barbijos, entonces yo sería un poco cauto, ¿no? En cuanto a las oportunidades. Veremos qué pasa. Eso. No tengo muchas certezas, lamentablemente, en este momento. Sí, de todos modos, bueno, sí, lo que sí señalabas en este newsletter, sobre todo ya en la parte final, como conclusiones, es cómo abordar la crisis, ¿no? Digo, porque acabas de poner, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, ¿no? El caso del New Green Deal. Ya mezclo nombres, pero del Green Deal, ¿no? Sí, de la Unión Europea, que justamente, bueno, pues esta unión de países en el viejo continente, pues se está viendo azotada, ¿no? O sea, esta unión se está viendo, digamos, comprometida por la crisis del COVID-19. Digo, igual lo de Checoslovaquia es un ejemplo, ¿no? Esta declaración del país sobre, bueno, pues las acciones climáticas que iba a tomar la Unión Europea, pero bueno, lo estamos viendo también en otros tantos ejemplos, ¿no? Y tú aportas, ¿no? En la parte final de este newsletter ejemplos, ¿no? Y llamamientos, ¿no? De que esta crisis no se puede enfrentar así, ¿no? ¿Por qué elegiste este final? Sí, al final creo que te refieres de la frase de Harari en cuanto a tratar de salir de esto cooperando, ¿no? Que es un poco promotor de esa visión. Y justo antes de charlar contigo me estaba escuchando un podcast que hablaba del multilateralismo, ¿no? Ajá. Y un poco con esta cuestión de la cooperación internacional, que creo que se puso mucho en jaque, ¿no? A partir de gobiernos como el de Trump y otros, que empezaron quizás a sacarle recursos a Naciones Unidas, a cuestionarlos políticamente. Y justamente creo que si hay algo que se puede sacar en positivo de esto es la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los grandes ejemplos del multilateralismo y de la cooperación internacional. Imaginemos esta crisis sin una organización, por más que incluso algunos la cuestionarán, y está bien, hay que cuestionar a todas las instituciones, ¿no? Pero imaginémonos qué hubiera pasado en este tipo de crisis sin un organismo internacional confiable, dentro de lo que se puede esperar, que fue serio, que se ve que guió a los gobiernos, que la declaración de la pandemia generó una reacción de muchos gobiernos, decir, ok, declararon la pandemia, esto es serio, avancemos. Y bueno, de otros ejemplos, como pueden ser la Cruz Roja, como pueden ser distintos organismos de Naciones Unidas, que en tiempos de crisis nos damos cuenta, ojo, los únicos que podemos confiar son los científicos, son los organismos, son la cooperación internacional, que uno quizás en tiempos donde todo va bien, lo puedes dejar de lado y se toman más visiones nacionalistas de que, bueno, es mejor mi Agencia Nacional de Protección Ambiental que la OMS, o no, es un poco más soberbio en cuanto a esos organismos cuando va todo bien. Ahora, cuando nos damos cuenta que estas crisis son globales, que no hay fronteras, que la única forma real, esto no es una cuestión de lo que nosotros pensamos, sino una cuestión real de cómo frenar estas crisis, es cooperando internacionalmente. Nadie se va a salvar si se quiere aislar de esto. Entonces, quizás lo poco positivo es quizás que puede hasta salir reforzado eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y otros organismos de esta crisis, porque nos damos cuenta que necesitamos este tipo de instrumentos y de instituciones para enfrentar como humanidad los desafíos que son globales. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es el momento de las Naciones Unidas. Se va a cumplir 5 años en septiembre, cuando lanza, por ejemplo, la Agenda 2030, que es una agenda que ellos están empecinados en recordar que no es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sino es la Agenda 2030 de todos, ¿no? Y ahora esta crisis, pues las Naciones Unidas sabemos cuándo nació, que fue un momento muy, como humanidad, muy triste, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todo lo que en ella se vivió, que no vamos a recordar aquí. Pero vamos, ahora se está enfrentando, o sea, tiene que, ojalá, ¿no? O sea, está tomando posición y ojalá salga reforzada, ella y todos los organismos que de la que hace paraguas, ¿no? En este caso la OMS
UNICEF, UNESCO, ahora por ejemplo preocupada también por la educación de los niños, ¿no? Que están confinados en sus casas, ¿no? Que para las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera. La verdad es que sí es un momento muy interesante para las Naciones Unidas y para demostrar ese papel de unidad global, ¿no? que tanto ha perseguido. Uh-huh, uh-huh. Oye, Mauro, ¿te gustaría agregar algo más a la conversación? En principio con esto tendríamos suficiente. Llevamos menos de media hora, no te preocupes. Pero es por eso, si quieres agregar alguna cosilla más. No, la verdad que nada, gracias por el tiempo de la conversación, por difundir el newsletter. Así que nada, de mi lado, como te digo, es difícil, los últimos días fueron difíciles en España, viendo los números, y creo que hay que tener cuidado con las reflexiones muy apresuradas. Nos gusta a todos hablar, pero no es tan fácil, ¿no? Sacar conclusiones. Como te digo, todos quieren llevar agua para su molino, aprovechar la crisis para decir, llevamos mi agenda para aquí, para allá, y en el fondo, cuando hablamos de cambio climático y demás temas ambientales, es importante acordarse que hay que seguir a la ciencia, que ninguno de nosotros va a ir a medir la cantidad de emisiones que hay en la atmósfera, que tenemos que confiar en el IPCC, que tenemos que ver que tenemos que empezar a bajar las emisiones real, que esto no es algo, por más que digo que hay que confiar en la ciencia, esto no es algo teórico, que estas epidemias sabemos que tienen una relación con el tema de la deforestación, con el tema de la destrucción de ecosistemas, y que también a nivel salud la contaminación del aire es una de las principales fuentes de muertes del planeta, que es algo muy serio. Entonces esta crisis esperemos poder pasarla lo antes posible y tendremos que seguir con la crisis sistémica que nos está llevando al cambio climático. Sí, de hecho algunos apuntan, ¿no?, a que esto puede ser un ensayo para ver cómo estamos preparados, ¿no?, para, bueno, pues más crisis, ¿no?, que se vienen, y sobre todo debido a la crisis climática, ¿no?, en la que estamos inmersos. También, mira, yo creo que titularé, porque lo has comentado, ¿no?, de que ninguna crisis fue buena para el medio ambiente. Esta no tiene por qué ser diferente, ¿no? Entonces, como comentabas al final, tenemos que trabajar y pelear para eso, para posicionar en la agenda estas cuestiones de acción climática en los gobiernos, en las empresas y en los ciudadanos, ¿no? Que nos haga, bueno, pues aprovechar este momento de reflexión, de ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, para, bueno, pues poder salir un poquito más reforzados y tratar de pelear, pues esta transformación que algunos apuntan, ¿no?, a lo que tiene que llevar esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, espero igual estar equivocado con esa predicción y que esta crisis sea la excepción, y que se termine, ¿no?, fortaleciendo la sanidad pública y acelerando, ¿no?, las decisiones que nos podrán ahorrar muchos costos humanos y económicos también, porque si hacemos la transición antes, nos va a ahorrar mucho en prevención de este tipo de crisis, ¿no? Que es eso también otro de creo que las lecciones, si han visto la charla de Bill Gates, si se hubiera invertido en prevenir, los costos serían exponencialmente menores de los que vamos a tener que afrontar ahora. Entonces, al no haber escuchado, no Bill Gates, que es un personaje particular, pero si se hubiera escuchado a los científicos que estaban avisándonos de esto, nos hubiéramos ahorrado un montón de dinero y de vidas humanas. Entonces, esa es la lección, ¿no? Escuchar a los científicos y a los que saben, no que sean solo, bueno, está bien, y dejarlos de lado y no tomar decisiones basadas en lo que nos están diciendo que es probable que suceda, ¿no? Pues nada, Mauro, bueno, recordar a nuestros oyentes y también televidentes, los que vean la entrevista, que esta entrevista se graba el 28 de marzo de 2020. La verdad es que un día en números, como comentabas, para España muy, muy malos en cuanto a víctimas del coronavirus. Lo emitiremos a lo largo de la semana, ¿no? Pero para que también la gente ponga fecha, te mandamos un muy fuerte abrazo, mucho ánimo hasta Madrid, para ti y para los tuyos. Bueno, muchas gracias, igualmente para ti y a todos los que escuchen o vean la conversación. Un abrazo. Y gracias por abrirnos la webcam de tu casa, ¿no? Un fuerte abrazo.
Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.